Formularios HTML y PHP. Control text y password. Recogida de datos con método get. En esta ocasión diseñaremos el formulario de inicio de sesión junto con el archivo checarsession.php. Pasamos directamente a el entorno de desarrollo. En este ejemplo vamos a utilizar nuestro proyecto curso PHP y vamos a crear una carpeta dentro de nuestro proyecto curso PHP llamada formularios. Creamos una nueva carpeta que es folder, a la que le vamos a escribir formularios. Presiono un clic en finish y entonces vamos a diseñar nuestro primer formulario, que llevará un archivo HTML y un archivo PHP. Comenzaremos dando un clic derecho en formularios y realizaremos un nuevo archivo HTML file, al cual llamaremos formularios 1. Presionamos un clic en finish y automáticamente nos presentará el entorno de desarrollo una estructura o plantilla para poder diseñar nuestra primera página web, en la cual dentro del body escribiremos nuestro código para visualizar nuestro formulario. Como comentamos, primero vamos a comenzar colocando la etiqueta font, seguido del parámetro actions, y en donde indicaremos entre comillas a qué archivo enviaremos toda la información de este formulario. En este ejemplo será al archivo checarsession.php. Además le indicaremos con qué método estaremos enviando la información. Utilizaremos en esta ocasión el método get y el parámetro name para el nombre de este formulario, que será el de datos. Aquí pueden utilizar el que ustedes gusten. Bien, cerramos nuestro formulario con la etiqueta font y dentro de él podemos escribir cada uno de los controles que serán utilizados. Primero comencemos escribiendo cuenta Microsoft. El primer control que vamos a visualizar lo haremos mediante la etiqueta input y es un cuadro de texto, por lo que deberá ir dentro del parámetro o cláusula type, y utilizamos el cuadro de texto que sería text. A este cuadro de texto como mínimo debemos de ponerle un identificador, que será para agregar nuestro nombre de usuario, podría ser username. Cerramos y presionamos enter. Agregamos el siguiente control, input type, y elegimos nuestro siguiente control, que es password. El control password también deberá tener un identificador, que para este caso pondremos clave. Cerramos. Ya tenemos los dos controles que permitirán ingresar la información, como lo tenemos en el ejemplo. Ahora nos hace falta enviar la información. Para eso necesitamos un botón. Ese botón lo agregaremos también con input, y en la cláusula type buscaremos el botón submit. El botón submit también va a tener un nombre, pero además, para que tenga información en el cuadro, le pondremos value. De esta manera grabamos con control S y podemos observar que en la plantilla nos trae un texto llamado todo write content. Aquí vamos a colocar directamente un texto en esa capa, simplemente que diga formularios. Observen que en la plantilla HTML se complementa de la etiqueta head, donde mostrará en la barra de direcciones, en la etiqueta
el título de la página será el que nosotros agreguemos aquí. Posteriormente, la etiqueta meta, que nos indica qué tipo de codificación tendrá la página, y una etiqueta metaname viewport que nos indica también en qué escala se va a visualizar la página. El cuerpo, que es básicamente el contenido principal de la página, una capa que va a indicar un texto llamado formularios, nuestro formulario, y el cierre de la plantilla HTML. Con eso ya tenemos nuestro formulario. Vamos a visualizarlo en el navegador. A continuación, para desplegar nuestro archivo en el navegador, no olviden haber iniciado su entorno de desarrollo OneServer o Sham o Manch o aquel que tengan ustedes. Por lo que para desplegarlo en el navegador procederemos a dar clic derecho Run. Observen que el navegador que tengo seleccionado en este momento es el Chrome, por lo que la visualización de este archivo será en ese navegador. Doy clic derecho Run y entonces podemos observar que se está desplegando nuestro archivo. Aquí tenemos la información, aparece formularios, aquí me está apareciendo información que ha sido guardada anteriormente, pero ya lo limpió aquí automáticamente. Observen que me aparece cuenta Microsoft seguido de el cuadro de texto. Nos falta poner el texto que nos solicite el password. Después de cuenta Microsoft aparece el cuadro de texto y aquí vamos a hacer que haga un salto de línea con la etiqueta BR. Lo grabamos, actualizamos y ya tenemos el salto de línea. Ahora vamos a agregar el texto contraseña. Lo hacemos antes de la etiqueta input porque queremos que aparezca de la misma manera como aparece cuenta Microsoft. Con control S grabamos y regresamos al navegador. Presionamos actualizar y observen que ya aparece cuenta Microsoft y contraseña. Estos datos ya han sido registrados en mi navegador, por lo que van a seguir apareciendo hasta el momento. El botón enviar lo vamos a colocar en la parte inferior, por lo que también agregamos un salto de línea. Observamos, ya tenemos nuestro control en la parte inferior. Vamos a agregar un nuevo control que es también conocido como reset. Lo vamos a colocar antes del submit. Este control reset lleva el nombre de reset y en lugar de enviar le pondremos limpiar. Este control nos permite limpiar cada uno de los controles que tenemos en la parte superior. Si le dan limpiar, básicamente se vacían cada uno de los cuadros. Bien, ya tenemos nosotros nuestro formulario. Si nosotros presionamos un clic en enviar, el botón básicamente va a accionar el submit, va a accionar el action y donde va a enviar toda la información contenida entre los cuadros será al archivo checarsession.php que se encuentra en nuestra misma carpeta en el servidor. Presiono un clic en enviar y podemos observar que en la parte superior con el método get nos aparece username, que se refiere a este nombre, clave, que se refiere a esta clave. Esa información que vemos aquí de Roberto y Roberto, bueno, es información que se ha cargado. Sin embargo, si yo agrego unos datos nuevos, Silvia, y le doy a enviar, podemos ver que la variable username, que se refiere al cuadro de texto de cuenta Microsoft, y a la contraseña han sido enviados a través de la dirección URL y pueden ser visualizados. Esto es a causa de que estoy utilizando el método get. Si yo utilizo el método post,
vuelvo a actualizar. Al agregar la información Tomás, y al darle enviar, podrán observar que en la dirección o en la barra de direcciones no aparecen las variables que han sido enviadas al archivo checar sesión. El error que me aparece aquí es porque dentro de la carpeta formularios no se encuentra el archivo checar sesión, que será el archivo que realizaremos y que permitirá capturar los datos que van a ser enviados de nuestro formulario. Ahora procederemos a crear nuestro primer archivo PHP para recibir los datos de este formulario. Lo haremos en la misma carpeta con clic derecho New y en lugar de HTML file utilizaremos PHP file. A este archivo lo llamaremos checar sesión. Utilizamos camelcase.php. Automáticamente nuestro entorno de desarrollo le agrega la extensión, por lo que le damos un finish y observamos que nos aparece nuestra plantilla con una serie de comentarios, los cuales en este momento los voy a eliminar. Recuerden que por cuestiones de estilo, nuestro entorno de desarrollo automáticamente nos hace presente la etiqueta de apertura del PHP, pero no la de cierre. Esto es porque utiliza los estilos que vimos o que analizamos en secciones anteriores. Lo primero que haremos será dejar 4 espacios, como lo hemos hecho por nuestros estilos, o lo haremos también con la tecla Tab, ya que nuestro entorno de desarrollo automáticamente deja 4 espacios para seguir con los estilos. En una variable que vamos a llamar name, recibiremos directamente de la función get, que dentro de las comillas y los corchetes deberá llevar el nombre de la variable que recibimos por medio del formulario, que será esta variable que tenemos aquí, la que llevará el nombre de la cuenta, username. La recibimos y ese valor que se recibe pasará directamente a nuestra variable local de este archivo llamado name. Agregamos otra variable llamada clave, la cual recibirá por medio de get el password que fue ingresado por el usuario y que lo trae la variable clave. Ahora mandaremos a imprimir la información mediante la cláusula o instrucción echo. Y concatenamos la variable escrita name. Copiamos esta misma línea y colocamos que la clave o el password del usuario es el nombre de la variable que fue recibida. Por cuestiones de estilo, si no agregamos el cierre de PHP es aceptado, toda vez que nuestro archivo hasta ahí termina y no tiene contenido HTML. Ahora procederemos a checar nuestro formulario. Lanzamos nuestro formulario, el cual limpiamos y agregamos información. Silvia, saludable. Presionamos un clic en enviar y en este caso nos aparece un error. Checar sesión.php en la línea 3 dice que username no está definido y en la línea 4 clave no está definido. ¿Esto a qué se deberá?
Veamos. En nuestro formulario, de acuerdo a la práctica que hicimos, colocamos que el método POST sería con el cual enviaríamos la información en el navegador. Sin embargo, en el archivo checar sesión recibimos esas variables con la función get. Por lo que, para este ejemplo, cambiaremos el método. El método que utilizaremos será el método get. Por lo que, cuando recibamos la información con el método get, ahora sí ya no tendremos ningún error. Procedemos a nuestro ejercicio. Metemos la información y presionamos enviar. Ok. Observemos que en la parte inferior del resultado nos aparece el nombre del usuario es y la clave del usuario es. Y nos dice que username no es un valor que es aceptado ni la clave. Esto a pesar de que ya cambiamos el método. Podemos regresar y observar qué error tenemos. Ya tenemos el método get, ya ha sido grabado el archivo, ya tenemos el método get con el que lo vamos a recibir, username es el nombre de usuario y clave es el password que se va a ingresar. Por lo que ya tenemos correctamente nuestros archivos, por lo que el error debe estar contenido aquí. Hay que dar a actualizar. Actualizamos porque el archivo probablemente no se había cargado, no se había recargado. Presionamos enviar y ahí tenemos el resultado. Bien, observen que con el método get nos aparecen las variables username con su contenido Silvia, clave con su contenido saludable y enviar con su contenido enviar, que sería el botón. Sin embargo, aquí nos aparece ya la información que fue mandada a imprimirse al navegador. El nombre del usuario es Silvia. La clave del usuario es saludable. Hagamos que la información se presente en dos líneas, por lo que daremos un salto de línea aquí. El nombre del usuario es, aquí agregaremos una etiqueta. Mediante HTML tendríamos que meter la etiqueta dentro de los apóstrofes, ya que al momento de interpretar la información se identificará que esta etiqueta HTML no pertenece a un código PHP, por lo que agregamos una etiqueta HTML y la concatenamos al mensaje de la primera línea. Esto hará que se interprete en el navegador la etiqueta BR de HTML y haga un salto de línea para que aparezca la información en la parte inferior. Observamos, presionamos actualizar y aquí tenemos que ya el texto, la clave del usuario saludable, ha sido enviada a la parte inferior. Bien, ahora observemos cuáles son los cambios que podemos hacer en nuestro formulario. Por ejemplo, si yo cambio este username por nombre, entonces deberé cambiar también en checar sesión username por nombre. Si yo cambio la variable clave, tendré que hacerlo también en nuestro archivo que recibe o captura los datos. Por otra parte, es importante mencionar que si yo cambio el nombre del archivo al que enviaré la información, por ejemplo, revisar, entonces deberé cambiar también el nombre del archivo checar sesión. Y de esta manera, al momento de visualizarlo, no tendré problemas para enviar la información y recibirla. Ahí lo tengo. Para cambiar la información de los botones,
voy directamente a mi formulario y en donde dice value puedo cambiar por resetear y por enviar dejo guardar ahora. Actualizo mi formulario y ahí lo tenemos. Resetear, guardar ahora. Es probable que en nuestros ejemplos observen que los controles se ven mucho más elegantes. Esto es debido a que se utilizan hojas de estilo o frameworks de hojas de estilo para darle una presentación y un estilo mucho más elegante.